Los ojos del corazón de Bárbara Cartland, capítulo 6. Erlina volvió a la casa procedente de la caballeriza. Salió a cabalgar muy temprano con Jerry y Tom. Era un placer montar caballos magníficos, y tanto ella como los niños disfrutaron con intensidad cada minuto del recorrido. Había aprovechado también la oportunidad para ver el caballo que Oliver Mell pretendía vender al marqués. Era un buen caballo, pero Erlina pensó que 1000 libras era un precio demasiado elevado por él. Sin embargo, sabía que los caballeros pagaban grandes sumas en las salas de venta de Tattersall's, donde se vendían caballos. Estaba segura de que su padre habría pensado que el caballo valía la mitad de lo que Oliver Mell estaba pidiendo por él. De cualquier modo, no tenía intenciones de interferir en lo que consideraba eran los asuntos privados del marqués, ni ofrecerle siquiera su propia opinión al respecto. Cuando entró en el vestíbulo y los niños corrieron hacia el desayunador, Dawes le informó: «Su señoría ha preguntado por usted, señorita. Está en el estudio con el señor Oliver». «Supongo que nos atrasamos un poco», contestó Erlina algo contrita, «pero hacía una mañana muy hermosa. Y me parece muy bien que pueda usted montar uno de los caballos de su señoría», añadió Dawes. Erlina lo miró. Comprendió que el hombre se daba cuenta de lo lento que se había vuelto el pobre y viejo Novi. Además, los otros caballos que tenían no solo habían envejecido, sino también se hallaban muy débiles por la falta de alimentación adecuada. Se quitó el sombrero de montar y lo puso en una silla del vestíbulo. Vestía un traje de montar muy elegante que había pertenecido a la marquesa. Era, sin embargo, demasiado elaborado para el campo. Bajo él, la marquesa solía usar una enagua muy almidonada, con un ancho ruedo de encaje real. Era, por supuesto, mucho más elegante que cualquier traje que Erlina hubiera lucido nunca. Sintió que era un desperdicio que no hubiera nadie para admirarla, con excepción de los pájaros y las abejas. Pensó que, a pesar de los halagos que Oliver Mell le había dicho con su voz poco sincera, sus ojos la observaron con expresión de crítica. Sabía que, como Lady Isabel, también resentía su presencia. Al caminar hacia el estudio, se aferró a la esperanza de que Oliver no estuviera alterando al marqués. Estaba ansiosa por saber si su tratamiento de la noche anterior lo había mejorado en algo, y si pensaba que sus ojos estaban más fuertes. Llegó a la puerta del estudio y oyó a Oliver Mell decir: «Ya hice el cheque, Michael». «Cranley puede hacerlo», contestó el marqués. «Prefiero que él no se entere de lo que es una transacción privada entre nosotros», objetó Oliver Mell con arrogancia. «Los sirvientes son chismosos. Todo lo que tienes que hacer es firmarlo». «Oh, está bien, dame pluma y tinta». Erlina entró en el estudio. Vio que el marqués estaba sentado en un sillón. Oliver Mell había llegado ya al escritorio que se encontraba junto a la ventana. «¿Es usted Erlina?», preguntó el marqués. «Me dijeron que había ido a cabalgar. ¿Lo disfrutó?» «Sí, mucho, gracias», contestó Erlina. «Monté el caballo que me gusta más y que es Juno». «Apruebo su elección», contestó el marqués. Oliver Mell estaba buscando entre las cosas que había en el escritorio. «Hay tinta aquí», dijo, «pero no encuentro una pluma». «Creo que debes saber dónde están las nuevas», ofreció Erlina. Se dirigió hacia el escritorio, abrió un cajón y sacó una pluma blanca, larga y flamante. Se acercó al marqués con ella en la mano. Oliver Mell la siguió sosteniendo el tintero y el cheque que había hecho para que el marqués lo firmara. Erlina notó que el marqués había tomado un libro de la mesa cercana a él y lo había puesto sobre sus rodillas. De esa forma, comprendió, podría firmar el cheque con más facilidad. Oliver colocó el cheque frente al marqués, cubriéndolo con la mano, como si temiera que pudiera resbalar. Levantó la mirada interrogante hacia Erlina. A ella se le ocurrió de pronto que él parecía estar ocultando con todo cuidado la cantidad que se había escrito en el cheque. Obedeciendo un impulso, dejó caer la pluma en el suelo. Oliver Mell no pudo hacer otra cosa sino inclinarse para recogerla. Cuando él hizo eso, Erlina miró la cantidad anotada en el cheque. Entonces lanzó un leve grito. «¿Se equivocó usted?», exclamó. «Puso un 0 de más. Su señoría ofreció pagarle 1000 libras por Titus, no 10.000». Vio la ira reflejada en el rostro de Oliver Mell antes de que el marqués interviniera. «Otra vez con tus triquiñuelas, Oliver. Debía haber supuesto por qué tenías tanta prisa de que yo firmara ese cheque». «Fue un error, sin duda fue un error», insistió Oliver Mell en tono agudo. «Haré otro cheque». Levantó el que había dejado frente al marqués y volvió hacia el escritorio. «No pierdas el tiempo», le dijo el marqués con sarcasmo. «Cranley lo puede hacer por mí, y prefiero que él me ayude a firmarlo y no tú».
Oliver Mell no contestó. Se limitó a cruzar la habitación, abrió la puerta y salió dando un portazo. El marqués suspiró. Debí haber sabido que trataría de engañarme, exclamó. Actuó de una forma absolutamente vergonzosa, observó Erlina, y voy a alegrarme mucho cuando se vaya mañana. Yo también, admitió el marqués. Nunca pensé que me encontrara aquí. ¿No supone que cuando vuelvan a Londres les dirán a los amigos de su señoría dónde está?, preguntó Erlina. Podrían venir multitudes a visitarlo. Solo puedo esperar que eso no suceda, contestó el marqués. Si viene alguien más, tendrá usted que esconderme. Eso podría ser difícil. ¿Hay pasadizos secretos o agujeros de sacerdote en el hall? Si los hay, nunca los he encontrado, contestó el marqués. Entonces tendremos que pensar en algún otro escondite, propuso Erlina. Mientras tanto, si sus ojos mejoran, tal vez milord quiera volver a Londres. ¿Eso es lo que a usted le gustaría que yo hiciera?, preguntó el marqués. No, de ningún modo. Su señoría sabe que deseamos tenerlo aquí, con Jerry y conmigo. Cuando llegan sus amigos parecen arruinarlo todo. Había un leve sollozo en su voz que no pasó inadvertido para el marqués. Entonces él dijo con voz suave: Pensamos lo mismo en muchas cosas, Erlina. Me gustaría que tocara usted el piano para mí otra vez. Erlina le sonrió. Encantada de hacerlo, contestó. Solo le pido que me conceda unos minutos para desayunar algo. ¿No ha desayunado?, preguntó el marqués. Yo pensé, por supuesto, que lo había hecho antes de salir a montar. Tenía demasiada prisa por llegar a la caballeriza para detenerme a hacerlo, contestó Erlina. Mas le prometo que no le haré esperar arriba de 5 minutos, y llamaré a Haynet para que lo lleve a la sala de música. Se puso de pie de un salto y salió a prisa del estudio. Llegó al desayunador y encontró a los chiquillos comiendo los deliciosos platillos que la señora Dawes les había preparado. Era un desayuno muy diferente al que consistía en un solo huevo y que era lo más que podía servirle a Jerry cuando vivían en la casa Sherwood. Algunas veces solo tenían para desayunar tostadas con una capa casi invisible de mantequilla. Para Tom, las cosas fueron muy similares. Cuando terminó su ración, dijo en un tono de auténtica sinceridad: Espero que su señoría se quede aquí para siempre. Así podemos montar sus caballos y comer su estupenda comida. Eso es lo que yo deseo también, informó Jerry, y Erlina estuvo de acuerdo con ellos. Había temido cuando llegaron su primo y Lady Isabel que el marqués no desearía que ella y Jerry continuaran hospedados en la casa, o bien que decidiera volver a Londres. Sintió que debía mantener los dedos cruzados y rezar para que continuara requiriendo de sus servicios, aunque dejara de necesitarlos con tanta urgencia como los necesitaba ahora. Comió apresuradamente y después de indicar a los niños lo que debían hacer, corrió hacia la sala de música. El marqués estaba sentado frente a la ventana abierta en el mismo lugar del día anterior. Sin decir nada, Erlina se dirigió al piano. Se sentó y empezó a interpretar lo primero que le vino a la mente. Con la música expresó la alegría que le produjo que el marqués le permitiera curarle los ojos y que le gustara lo que ella tocara para él. Continuó haciéndolo sentir su satisfacción porque él estuviera tratando de corregir los errores del pasado. Le complacía que la gente empezara a volver al pueblo y que hubiera hombres trabajando la tierra y arreglando el jardín. La música continuó explicándole que la casa empezaba a verse limpia y hermosa como había sido antes. Expresó por medio de la música todo su sentir. Cuando ya tenía un largo rato de tocar, pensó que tal vez el marqués se habría cansado de escucharla. Retiró las manos del teclado y las puso en su regazo. Durante lo que a Erlina le pareció mucho tiempo, el marqués no habló. De repente musitó en voz baja: Gracias, Erlina. Eso es lo que deseo que sienta usted. ¿Su señoría comprendió lo que traté de decirle?, preguntó ella. Creo que a estas alturas ya se habrá dado cuenta de que no solo entiendo, sino que siento lo mismo, contestó el marqués. Erlina hizo un leve murmullo de satisfacción. Entonces caminó hasta la silla de él, y sin preguntar nada, se inclinó para poner sus manos sobre los ojos del marqués. No era lo mismo que cuando la noche anterior había podido tratar de curarlo sin la venda. Aún así, mientras oraba, sintió que se elevaba su espíritu. Comprendió que él estaba viendo la luz que lo curaría. Era ya la hora del almuerzo cuando apareció Lady Isabel. Erlina se alegró de que todos se encontraran reunidos en el salón y no tuviera que verla a solas. Optó por estar callada durante el almuerzo, mientras Lady Isabel parecía decidida a monopolizar al marqués. Oliver Mell parecía malhumorado porque había sido descubierta su pretendida estafa.
Después de que salió de la sala de música, el marqués dio órdenes al señor Cranley de hacerle un cheque por la suma exacta de 1000 libras. Una vez que lo firmó, le indicó que se lo diera a Oliver. Erlina comprendió por la expresión del rostro del señor Cranley que él desaprobaba la transacción. Sin embargo, no le concernía comentarlo. Cranley consiguió otra empresa de constructores dispuesta a trabajar de inmediato en el pueblo. También había localizado a 2 doncellas y a otro lacayo que empezarían sus labores al día siguiente. Todos son jóvenes, milord, y están decididos a prestar sus servicios, explicó el señor Cranley al marqués. Y espero encontrar un buen ama de llaves la próxima vez que vaya a Boxted. Dudo que alguien pueda manejar la casa mejor que la señorita Sherwood, repuso el marqués. Lo que necesitamos es más personal de servicio. Solo puedo suplicarle, Cranley, que continúe en su empeño para reunirlo. Estoy haciendo cuanto puedo, milord, aseguró el señor Cranley. Había otro granjero que iría a hablar con el marqués después del almuerzo sobre la posibilidad de convertirse en arrendatario de una de las granjas ubicadas en las orillas de la propiedad. El marqués dio instrucciones para recibirlo en el estudio. Erlina estaba sola, por el momento, en la sala. Pensaba en todas las secciones de la casa que todavía faltaban de limpiar, cuando Jerry entró presuroso en la habitación. Tom tuvo que irse a su casa, declaró. Su madre lo necesitaba esta tarde. ¿Qué harás entonces?, preguntó Erlina. Voy a investigar acerca del secreto que me contó su señoría. Eso te mantendrá ocupado. Jerry salió corriendo. Erlina se sentó a leer un libro que encontró en la biblioteca. Versaba sobre un viajero que exploró la India y llegó hasta el pie de los Himalaya. Hacía una larga descripción de la gente que había conocido. Varios de ellos eran gurús, agoreros y desde luego aficionados a las milagrosas curaciones, y explicaba con detalle el gran éxito que alcanzaban. Lo que interesó a Erlina en especial era cómo curaban la vista de los niños así como de los ancianos. Estaba concentrada en la lectura cuando Jerry entró como un bólido en la habitación. «Ven conmigo, Erlina», la apremió. «Ven conmigo ahora mismo, tengo algo muy emocionante que enseñarte». «¿De qué se trata?», preguntó Erlina, poniendo el libro a un lado, contra su voluntad. «Se relaciona con el secreto que me contó su señoría. Y él dijo que si yo quería podía contártelo a ti». «¿De veras?», preguntó Erlina. Jerry asintió con la cabeza. Entonces extendió la mano y tiró de su hermana hacia la puerta. «Ven, ven», insistió, «es fascinante». Salieron al jardín. A través de los prados, aún sin arreglar, cruzaron entre un grupo de rododendros. Jerry subió por un sendero serpenteante seguido de Erlina, hasta que llegaron a lo que ella pudo observar que era una casita de verano. Era muy atractiva, aunque la pintura de las ventanas se había escarpelado. Cuando miró hacia el interior, descubrió que había hojas secas en el suelo que penetraron durante el otoño. Además había una banca de madera, cuyos cojines se habían decolorado y roto por el paso de los años. «¿Es esto lo que encontraste?», preguntó. «Ven, ven conmigo», insistió Jerry de nuevo. La hizo dar la vuelta hacia la parte posterior de la casita, y Erlina se preguntó cuál sería el secreto. Entonces Jerry empezó a trepar por un lado de la casa. Erlina vio que había escalones de hierro adheridos a lo que había sido el tronco de un árbol. «¡Sígueme, sígueme!», gritó Jerry lleno de emoción. Erlina comprendió entonces de qué se trataba y subió tras él. En lo alto de la casa de verano aparecía una abertura que no se advertía al verla desde el frente. Daba hacia el espacio que quedaba en el interior entre los tablones que servían del piso regular y lo alto del tejado que tenía forma puntiaguda. El marqués habló a Jerry acerca de este escondite, y aquel, siendo niño, lo utilizó varias veces, sin duda alguna. Había numerosas cosas dentro que el marqués debió haber guardado allí. Nadie las había descubierto hasta entonces. Vieron herraduras que había coleccionado en la caballeriza y tallas toscas que había hecho él mismo. Además encontraron varios silbatos, un cuerno de cazador y un fuete. Algunos libros maltrechos parecían haber sido mordisqueados por los ratones. Era un escondite perfecto para un pequeño que quería escapar de su niñera o de sus profesores. «Milord me contó que solía esconderse aquí», estaba diciendo Jerry. Y aunque lo llamaban y le gritaban, nadie descubrió nunca dónde se escondía. Erlina se sentó en el suelo. Jerry podía estar de pie aunque necesitaba inclinar la cabeza, excepto en el centro del piso. Erlina resultaba demasiado alta para poder hacer otra cosa que no fuera sentarse. «Creo que es un buen lugar del cual puedes disfrutar tú solo», señaló, «y mañana lo limpiaré para ti».
Pensé que eso ibas a decir. Yo te ayudaré y traeré mi arco y mis flechas, así como algunas de las otras cosas que encontré en el desván. Me parece una buena idea. Erlina pensó que era importante para su hermano tener un lugar que pudiera considerar muy suyo. Jerry estaba pensando en voz alta. Voy a pedir a la señora Dawes que me dé una caja de galletas que podré comer aquí arriba cuando tenga hambre. Estoy segura de que te las dará con mucho gusto, repuso Erlina. Y como el tapete de este piso está muy sucio, tal vez encontremos uno nuevo y también algunos cojines en los que puedas sentarte. Es una idea magnífica, aprobó Jerry. Erlina retiró un poco el tapete del piso al decirlo. Se dio cuenta de que las duelas que había bajo él se habían encogido un poco a través del tiempo. Era fácil, por lo tanto, asomarse por entre ellas al interior de la casa misma. Tal deterioro no era peligroso porque las duelas estaban apoyadas sobre pesadas vigas que parecían indestructibles. Estaba considerando que había muchas cosas en la casa que ella y Jerry podían subir hasta allí. De pronto pudo escuchar que alguien hablaba abajo. Se asomó a través de las hendeduras que había entre las duelas. Para su sorpresa, vio que eran Oliver Mell y Lady Isabel quienes estaban de pie debajo de ellos. Jerry los vio también, y Erlina se llevó un dedo a los labios para advertirle que guardara silencio. Al instante comprendió que eso no era necesario, porque el niño ciertamente no querría que ellos se dieran cuenta de la existencia de su escondite secreto. De hecho, se sentó en el suelo, procurando no hacer el menor ruido con los pies. «Te traje aquí», estaba diciendo Oliver Mell, «porque necesito hablar contigo, y estoy siempre temeroso de los malditos sirvientes de Michael que están escuchando tras las puertas». «Tienes razón», contestó Lady Isabel. «Su ayuda de cámara anda siempre metiéndose en lo que no se debe. Ya te expliqué cómo esa condenada muchacha impidió que le sacara yo un poco de dinero a Michael», dijo Oliver Mell. «Tenía que ser ella la que apareciera en el momento menos oportuno». «Así lo hace siempre», completó Lady Isabel con evidente irritación, «y cuanto más pronto nos libremos de ella, mejor». «Lo que debemos hacer primero», le recordó Oliver Mell, «es deshacernos de Michael». «Ya lo sé, mas no tuviste éxito la primera vez que lo intentaste». «Cualquier otro se habría caído del caballo cuando la rama le golpeó el rostro, y habría sido pateado por el animal y habría muerto. Sin embargo, nada de eso ocurrió, y lo que es más, Michael piensa que pronto puede recuperar la vista. Eso es algo que debemos evitar a toda costa. ¿Te das cuenta, Isabel, que si no puedo liquidar mis deudas voy a terminar en prisión?» Lady Isabel lanzó un leve grito. «Oh, cariño, eso no puede suceder». Lo sé, y es solo Michael el que se interpone entre una enorme fortuna y yo. Él es rico como Creso». El tono de codicia que alertaba su voz resultaba muy desagradable. «Además, es un impedimento para que te conviertas en el marqués de Meldon», dijo Lady Isabel con suavidad. «Eso es verdad», advirtió Oliver Mell con evidente disgusto. «Por eso es que necesitamos librarnos de él antes de que salgamos de aquí mañana». «¿Qué excusa podemos dar para quedarnos más tiempo?» «Mi excusa será que tengo que asistir al funeral de mi primo». «¿Pero cómo? preguntó Lady Isabel. Oliver Mell la rodeó con el brazo y la hizo sentarse en la banca de madera. «Ahora escucha lo que he planeado», sugirió, «y una vez que salgamos de esta casa de verano, no debemos volver a hablar de eso». «Estoy escuchando», contestó Lady Isabel con ansiedad. «He traído conmigo un veneno muy potente», explicó Oliver Mell, «que cuando se pone en el vino de un hombre lo hace parecer como si estuviera demasiado ebrio». «¿Se lo vas a administrar durante la cena?», preguntó Lady Isabel. «Esa es mi intención. Michael parecerá estar borracho en exceso, tanto así que tendremos que ayudarlo a subir a la cama, si no es que llevarlo a cuestas». Lady Isabel contuvo el aliento. «¿Y después qué?», preguntó. «Como ya te he dicho antes, su dormitorio tiene una ventana especial que hizo poner el abuelo de Michael. Sería muy fácil para un hombre, sobre todo si estuviera ebrio, caer por ella, y eso es lo que le va a suceder al primo». Habló en voz baja, pero había una nota de grotesca felicidad en su voz. Era como si estuviera ya disfrutando ante la idea de la muerte del marqués. «Suena bien», comentó Lady Isabel con lentitud. «Es un plan a prueba de errores», le aseguró Oliver Mell. «¿Te das cuenta? Nadie puede relacionarlo conmigo. Michael se emborracha durante la cena y, como está mal de la vista, se cae por la ventana». La miró para comprobar que ella entendía antes de continuar. «Se romperá el cuello al caer desde la ventana hasta la terraza,
y nadie puede ser inculpado por un error cometido por un ciego. Eres realmente genial, cariño, halagó Isabel con voz melosa. Me encantará ser la marquesa de Meldon y tener dinero sin límite para gastar en Londres. Como a mí me encantará convertirme en marqués, sobre todo después de haber vivido con las migajas que me da mi primo, declaró Oliver Mell con rencor. Todo eso cambiará después de mañana, señaló Lady Isabel con gran entusiasmo, y no permitas que haya ningún error esta vez. Después de todo, tú estabas seguro de que se mataría en esa carrera de obstáculos. En cambio, fue el pobre Philip quien murió, murmuró Oliver Mell. No hay nada que puedas hacer al respecto, comentó Lady Isabel, y creo que será mejor que regresemos. Tenía yo que comentarte mis planes, dijo él. Debes seguir mostrándote amorosa y preocupada por él para impresionar a los sirvientes. Pensé que lo estaba haciendo bien. Eres magnífica y tú lo sabes. Y cuando no esté ya tan preocupado como lo estoy ahora, podré hacerte sentir lo mucho que significas para mí. La tomó en sus brazos y la besó apasionadamente. Erlina, quien observaba todo desde arriba, cerró los ojos. Casi no podía creer lo que había escuchado. ¿Cómo podía un hombre planear algo tan criminal en contra de otro? Oliver Mell soltó a Lady Isabel. Vamos, mi amor, dijo. Volvamos a la tarea. Ya habrá tiempo para descansar y para que te diga lo mucho que te deseo, una vez que haya pasado todo esto. Oh, Oliver, te necesito ahora, protestó Lady Isabel. Sería un error entretenernos aquí. Es posible que uno de esos indeseables sirvientes nos ande buscando, o que Michael pregunte por ti. Lo dudo mucho, mientras tenga a esa muchachita tonta cerca de él. Lo primero que debes hacer tan pronto como él esté muerto es arrojarla en pellones de aquí junto con el muchacho. Lo haré con verdadero deleite. Nunca le perdonaré haber impedido que Michael firmara ese cheque. Empezaron a alejarse mientras él decía eso, y Erlina ya no pudo escuchar la respuesta de Lady Isabel. Por un momento le resultó muy difícil admitir que lo que había escuchado era real y no producto de su imaginación. ¿Cómo podían dos personas de buena cuna planear con tanta sangre fría algo tan cruel como la muerte del marqués? Entonces recordó que sentado junto a ella estaba Jerry, muy pálido y temeroso. ¿Oíste lo que dijeron?, preguntó en un murmullo. Erlina lo rodeó con el brazo. Sí, lo oí, contestó ella. Esta gente es perversa. Tenemos que impedir que maten al marqués, quien ha sido tan bondadoso con nosotros. ¿Cómo podremos hacerlo?, preguntó Jerry. Debido a que estaba pensando, Erlina no contestó y el niño siguió diciendo: si tú impides que lo maten esta noche, lo intentarán de nuevo. Quieren su dinero y como está ciego no podrá defenderse. Erlina abrazó con fuerza a su hermano. Fue una suerte increíble, señaló, que tú y yo, al entrar aquí, nos hayamos enterado de sus malvados planes. Ahora debemos ser muy listos. ¿De qué forma? Ante todo, nunca deben sospechar ni por un momento que oímos lo que estaban planeando. Por lo tanto, necesitamos comportarnos con normalidad como lo hemos hecho hasta ahora. Eso va a ser muy difícil, objetó Jerry. Me gustaría dispararles con mi arco y mis flechas, y quisiera hacerlo bastante grande como para poder usar una pistola. Nos convertiríamos en criminales como ellos. No debemos hacer nada malo, mucho menos matar a alguien. Entonces, ¿cómo vamos a impedirles que maten al marqués?, preguntó Jerry con angustia. Erlina se dio cuenta mientras lo tenía abrazado de que estaba lleno de terror. Pensó que eso no debía sorprenderla, porque ella también sentía pánico de Oliver Mell. Estaba segura de que él no dudaría en matarlo si descubriera que conocían su secreto. Mas, ¿cómo podía ella permitir que alguien tan despreciable, tan malvado, matara a un hombre como el marqués? Aún mientras se formulaba esa pregunta, recordó cuánto había odiado ella al marqués por mucho tiempo. Ahora comprendió que haría cualquier cosa para impedir que le quitaran la vida. Súbitamente, como en un relámpago, comprendió que lo amaba. Casi no podía creer que eso fuera verdad. Y sin embargo, cuando volvió a la casa tomada de la mano de Jerry, supo que preferiría morir antes que permitir que él sufriera más. Ya sabía que Oliver Mell había planeado su muerte con toda deliberación durante la carrera de obstáculos. Debido a que era su heredero y ocuparía el lugar de su primo, no descansaría hasta no ver muerto al marqués. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer?, se preguntó con desesperación. Estaba segura por la forma en que Jerry apretaba su mano, de que tenía miedo de que ella no encontrara la solución. Llegaron a la casa. En lugar de entrar por la puerta del frente, lo hicieron por una de las puertas que daban al jardín.
En esta forma, Erlina evitaría encontrarse con Oliver Mell o con Lady Isabel. Subieron uno al lado del otro al dormitorio de Jerry por una escalera de servicio. Cuando estuvieron adentro, Jerry rodeó con los brazos el cuello de Erlina y ocultó el rostro contra su hombro. «Tengo miedo, Erlina», exclamó. «Miedo de que maten al marqués. Y tú oíste lo que dijeron que harán con nosotros». Erlina llevó a su hermano hacia la cama y ambos se sentaron en ella. «Ahora escucha, Jerry», le pidió. «Tenemos que aparentar mucha calma y no permitir que Oliver Mell sospeche que lo estamos vigilando. No debe sentir que algo ha cambiado desde ayer». Como viera que Jerry la estaba escuchando, prosiguió. «Quiero que tú permanezcas en tu cuarto mientras yo bajo y encuentro la posibilidad de hablar con el marqués». «¿Se lo vas a decir?», preguntó Jerry. «Tengo que prevenirlo para que no beba el veneno que Oliver Mell intenta poner en su vino esta noche». Hubo una pausa antes de continuar diciendo: «Pero sería un error que se enfadara al grado de acusar a su primo de pretender matarlo». Se quedó pensando un momento. Enseguida dijo: «Tienes razón al suponer que si fallan otra vez, continuarán intentándolo. Tenemos que hacer algo para impedir que Oliver Mell se acerque a su señoría de aquí en adelante». Erlina hacía esfuerzos por aclarar las cosas en su mente. Entonces preguntó: «¿Te sentirías más tranquilo si fueras a la vicaría y le preguntaras si puedes quedarte por esta noche con Tom?» «Estoy segura de que él se sentiría feliz de tenerte en su compañía». Jerry miró a su hermana. Ella comprendió que estaba dando vueltas a la idea en su mente. Entonces, como si de pronto hubiera crecido, declaró: «Creo, Erlina, que debo quedarme contigo. Después de todo, yo soy hombre y tengo que cuidar de ti, que solo eres una mujer». Erlina sintió que las lágrimas humedecían sus ojos. Se inclinó y lo besó en la mejilla. «Eres muy valiente», dijo, «y sé que es exactamente lo que hubiera dicho papá». «Papá habría dicho que debo luchar por lo que es correcto y bueno», comentó Jerry, «y Oliver Mell es un hombre malo y perverso». «Entonces lucharemos juntos para vencerlo», dijo Erlina. Enjugó sus lágrimas y besó a Jerry de nuevo. «Ahora quédate aquí», indicó, «mientras yo investigo qué está pasando. ¿Te sentirás bien?» «Subiré al desván», respondió Jerry, «y bajaré una de las pistolas para duelo». Erlina pensó que era una buena idea y no causaría daño a nadie. «Está bien», aceptó, «y busca si hay algo más que quieras llevarte a tu escondite». Esperó al proponerlo que continuara siendo un lugar secreto por mucho tiempo. Si Oliver Mell descubría su existencia, Jerry jamás podría volver a él. Salieron juntos del dormitorio. Erlina se dirigió por el pasillo hacia la escalera. El niño caminó en dirección opuesta para dirigirse al área norte. Con cautela, porque estaba asustada, Erlina bajó por la escalera. Dow se encontraba en el vestíbulo dando instrucciones a un nuevo lacayo sobre cómo debía actuar cuando estuviera en servicio. Pasó junto a ellos sin decir nada y se dirigió hacia el estudio. Justo antes de que llegara a la puerta, salió el señor Cranley. Con él iba un hombre alto, de aspecto fuerte, que ella adivinó que debía ser el granjero que había acudido para ser entrevistado por el marqués. «Buenas tardes, señorita Sherwood», saludó el señor Cranley. «Buenas tardes, señor Cranley», contestó Erlina. «¿Está solo su señoría?» «Sí, ya terminamos nuestra entrevista y fue del todo satisfactoria», explicó el señor Cranley. «Me da mucho gusto», sonrió Erlina. Abrió la puerta del estudio y vio al marqués sentado en su sillón favorito. Por un momento olvidó todo, excepto que se le veía puesto, fuerte y muy atractivo. Solo el vendaje negro que tenía sobre los ojos arruinaba su apariencia. Erlina hubiera querido más que cualquier otra cosa correr hacia él y decirle lo mucho que significaba para ella. Entonces reflexionó que ella significaba para él muy poco. Le era útil para ayudarlo con la casa. También creía que, de alguna forma milagrosa, podría curar su ceguera. Si lo hacía, él se mostraría muy agradecido. No recordaba que el marqués hubiera insinuado de alguna forma que la considerara atractiva o que siquiera pensaba en ella como mujer. Solo había mostrado interés por la manera en que ella podía ayudarlo. A él lo mortificara que sus amigos lo vieran así. Sin embargo, Erlina era lo bastante importante para él como para sentirse incómodo de que lo viera ciego. Todo pasó por rapidez con su mente. Si ella demostraba a su señoría que era como una de las mujeres a quienes Hignett había llamado abejas, porque revoloteaban alrededor del marqués, éste podría despreciarla con facilidad. «Nunca duran mucho», había comentado Hignett. Erlina permaneció de pie junto a la puerta por unos cuantos segundos. Sin embargo, le pareció un cúmulo de pensamientos que habían cruzado por su mente.
Sintió como si hubiera una piedra en su pecho en lugar de un corazón. ¿Es usted Erlina?, preguntó el marqués. Sí, contestó ella. Ya supe que la entrevista fue un gran éxito. El granjero es un buen hombre, y estoy seguro de que trabajará bien. Le he rentado la granja a un precio muy moderado. Me alegra mucho saberlo. Ahora ya no veremos cómo se desperdician tontamente esas tierras. Habló sin pensar. ¿No lo veremos?, repitió el marqués. Esa es la palabra clave, ¿verdad, Erlina? ¿Lo veré yo o tendrá usted que decirme cómo están? Su señoría lo verá, aseguró Erlina, se lo prometo. Era más un juramento que una promesa. Se dijo que mataría a Oliver Mell ella misma, antes que permitir que él asesinara al marqués. Fin de este capítulo 6 de esta hermosa novela Los ojos del corazón de Bárbara Cartland. Espero que les esté gustando y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.